En este punto del informativo nos vamos hasta las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ya saben que se retoma la actividad parlamentaria presencial. Allí vamos a hablar de distintos asuntos de interés y actualidad con Alejandro Ruiz, presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Regionales. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Señor Ruiz, hoy es un día importante para las Cortes de Castilla-La Mancha. Hoy, después de toda esta crisis que estamos atravesando todavía, se recupera cierta normalidad de actividad parlamentaria que todos echábamos de menos. Sí, afortunadamente sí. Tenemos que recordar que el único día que se abrieron las Cortes, la única intervención que hubo, pues fue para mayor gloria del presidente Paje y del consejero de Sanidad. Pero ahí fue, bueno, poner las Cortes al servicio del señor presidente y del Ejecutivo. No se pudo intervenir, no se pudo presentar preguntas, no había interpelaciones, no había nada. Simplemente pues vinieron a echarnos un mitin político. Con lo cual, el primer día donde sí que ya pueden empezar a tener cabida las propuestas que teníamos hechas antes de que empezara la crisis, pues es en el día de hoy. Ahora también lo que nos espera son unos meses donde toda la actividad parlamentaria se quiere multiplicar. Hoy, además, Ciudadanos vuelve a insistir en que se prevean plenos telemáticos para evitar precisamente estos atascos que hemos tenido, y creemos que bueno, vamos a tener una actividad parlamentaria intensa este verano para intentar recuperar pues todo el tiempo que hemos perdido. El otro día tuvieron una comisión de la Consejería de Desarrollo Sostenible y usted mostraba, entre otros asuntos, su preocupación por la situación del agua y por lo que va a pasar en la provincia de Guadalajara cuando llegue el verano. Hombre, todo el mundo sabe de qué zona soy yo, ¿no? De la provincia de Guadalajara, con lo cual el tema del agua lo tenemos como muy a flor de piel. Seguimos pensando que este sistema que tenemos actualmente es anacrónico, es legal, tiene un memorándum que hizo en su momento el Partido Popular y en el cual se siguen ciñendo a la legalidad, y eso es todo ok, ¿no? Es todo legal. Pero la realidad es que, como hemos visto en los últimos meses, se trasvasaba barro, con lo cual tendríamos que empezar a ver cuáles son los mínimos para empezar a trasvasar y a lo mejor mover esos mínimos. Y luego algo que nadie comprende es cómo hay municipios cerca de los pantanos que están siendo abastecidos por cisternas. A cualquier ciudadano con el más mínimo sentido común puede ver que no es lógico que un pueblo que tiene a 10 kilómetros una fuente de agua le tenga que estar abasteciendo con cisternas. Hay algo ahí que, aunque solo sea por sentido común, pues parece que nos chirría. Lo que sí que volvemos a pedir, Ciudadanos, es un pacto nacional por el agua. Y lo volvemos a pedir porque ninguno de los partidos quiere hacerlo. Y no nos vamos a cansar de pedirlo, pero es verdad que no vemos interés ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista por suscribir un pacto, sobre todo un pacto que esté a niveles técnicos, a niveles medioambientales y no a niveles políticos. El trasvase que tenemos hoy es un trasvase político, no es un trasvase ni técnico ni medioambiental, porque en criterios técnicos y medioambientales es lo más ineficiente que existe. Por explicar rápidamente, consiste en mover el agua de un sitio donde hay a un sitio donde no hay, que en ese camino se evapore un montón de agua y que además cueste cientos de millones hacer la infraestructura y además pagar el agua que se trasvasa. Entendemos que eso empieza a no tener sentido, y luego, por otra parte, es contradictorio que en los propios presupuestos de la Junta, año tras año, las inversiones en infraestructuras hidrológicas disminuyan. Al final, aquí los gobiernos regionales han basado decir trasvase sí, trasvase no, y además trasvase está. Se olvidan que en Castilla-La Mancha más con el agua que no solo trasvase Tajo Segura y no solo sí o no sobre ese trasvase. ¿El problema podría resolverse en parte modificando la ley, modificando ese famoso memorándum? Por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros no tenemos ahora mismo que hacer que cumplir la ley y además cumplir la jurisprudencia que ya ha sido, bueno, que ya tenemos sentencias judiciales que nos dicen lo que tenemos que hacer. Toda protesta es nula si no se cambia la ley. Por tanto,
yo invito a los partidos políticos que son prestos a la pancarta, que dejen la pancarta en el suelo y se vayan al despacho a modificar la ley, porque estás engañando a la ciudadanía. Tú no le puedes decir a la ciudadanía que vas a luchar por el trasvase y por el agua en su pueblo cuando no estás modificando la ley. ¿Qué estás diciéndoles? ¿Que vas a cometer una ilegalidad? Entonces, hombre, pedimos, como pedimos otras veces, un poco de seriedad y, como tú muy bien dices, Rosa, esto viene por un cambio legislativo. Sin embargo, sus compañeros en Murcia, sus compañeros de partido, muestran su preocupación por la intención de la ministra de modificar las reglas del memorándum, porque aseguran que la ministra atentaría contra la que consideran, y cito textualmente, la herramienta de desarrollo más importante del Levante. Sí, y nosotros hablamos mucho con nuestros compañeros de Murcia y estamos al tanto de las situaciones que ellos presentan y además de la complicidad que ellos presentan. Pero también coincidimos en que estamos en una situación en la cual, mira, este Pacto Nacional del Agua que pido yo aquí también es el que pide mi compañero de Murcia. Y también es verdad que el partido a nivel nacional pues decía que había que hacer una gran renovación en cómo vemos el tema del agua y empezar a volver a rescatar esas inversiones en desaladoras que además ya pueden funcionar con energías renovables, es decir, a volver a una política del agua del siglo XXI y no con trasvases y con sistemas del siglo XX o incluso del siglo XIX. Es que los romanos trasvasaban agua así. Entonces, hombre, creo que en 2000 y pico años de historia tendremos que aprender a hacer las cosas de otra manera, no simplemente hacer cauces de agua de un sitio para otro. Sin duda, sobre el tema del agua vamos a seguir hablando largo y tendido, me temo, a lo largo de las próximas semanas y años, muy a nuestro pesar, pero me gustaría aprovechar su presencia, aunque sea telemática, para hablar de ese acuerdo que firmaban ayer PSOE, Ciudadanos y el Gobierno de Castilla-La Mancha para la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha. ¿Es un acuerdo con fondo, es un acuerdo con medidas claras o es postureo? Cualquiera que me conozca a mí sabe que ponerme en la misma frase Alejandro, Sandro y postureo no cuadra. O sea, yo he sido siempre muy crítico con el postureo. Y cualquiera que me conozca, y tú me conoces, Rosa, sabes que soy todo lo contrario al postureo. Si esto fuera postureo, yo no estaría en esta foto. Al revés, nosotros creemos que esto es antipostureo, que es una de las cosas que yo he criticado siempre desde que llegué a política, ¿no? Que es esa política de titulares, esa política vacía, que solo servía para sacar el titular, tener tus 2 segundos de gloria en una televisión o en un digital y ya. Esto no, esto es un paquete de medidas, solo el texto fundamental de medidas son 31 o 32 páginas y son 31 a 32 páginas, como dije yo ayer, con enjundia. Yo invito a los medios de comunicación que está circulando el documento que lo veáis y que lo leáis. No es, y son medidas concretas, sobre todo porque muchas de ellas vienen del documento que presenta Ciudadanos el 16 de abril y ahí tampoco presentamos un documento de postureo, ¿no? Nosotros decimos, queremos esto así, esto cuesta tanto y además debe salir de estos sitios. Tenemos que priorizar y tenemos que priorizar la situación y social. Y todo lo demás y todas las demás partidas las pasamos a un segundo plano. Entonces, de ese documento maestro que surge el 16 de abril, se pasa al Partido Popular, el Partido Popular pasa olímpicamente de él, sigue pasando hoy olímpicamente de él, y el Partido Socialista sí que nos llama. Y nos dice, oye, hay cosas que discrepamos, pero podemos empezar a ajustar. Y ahí es donde nace el principio de negociación. Es cierto que tarda, es decir, que un documento del 16 de abril se firme el 3 de junio es que es de verdad, es una vergüenza lo lenta que es la administración y lo lentos que somos los políticos. Desde ahí creo que tenemos que entonar un mea culpa grave e importante, porque cada día que pasa estamos perdiendo vidas y empleos. Y esto no nos lo podemos permitir. Entonces, hay un punto de autocrítica porque esa parte no la hemos hecho bien, no somos rápidos. Pero la parte positiva es que han salido una gran cantidad de medidas, son varios paquetes de medidas y creemos que además son muy importantes, ¿no? O sea,
si queremos desglosarlas, pues hay desde medidas sanitarias, para los sanitarios también, que han sido a veces los grandes olvidados, medidas de transparencia, medidas para autónomos, para pymes, para colegios profesionales, que muchas veces el personal liberal, los abogados como yo, estábamos fuera de esas medidas económicas, ¿no? Pues hemos incluido a esos profesionales liberales. Con una medida presupuestaria que, fíjate, el Partido Popular pedía 5 millones de euros, el Partido Socialista proponía 25 millones de euros y hemos conseguido cerrar 40 millones. Bueno, pues eso es lo que denominamos política. Luego, a nivel agrario, bueno, pues medidas para el pago de la PAC, medidas también para la agricultura, para la ganadería, hay medidas de educación y luego hay dos medidas de transparencia que me parecen muy importantes. Una, que tienen que salir y que se tienen que colgar en el portal de transparencia todas las facturas de material que ha habido estos días, que ha habido estos meses, porque no sabemos si aquí se ha comprado todo el material que se tenía que haber comprado, cómo, cuándo, a quién, respiradores, mascarillas, todas estas cosas que han pasado raras, hay que ponerlas negro sobre blanco. Y luego la comisión, que no es comisión de investigación, se denomina comisión de estudio, porque aquí las comisiones se denominan comisiones de estudio, pero lo que va a hacer es analizar la gestión y ver qué es lo que ha pasado. Oiga, y a lo mejor una vez que veamos qué ha pasado, tendremos que decir, miren, esto se ha hecho mal y a lo mejor hay que corregir lo que se ha hecho mal. Seguramente haya que hacer muchos factores de corrección y a lo mejor también se evidencian que determinadas personas o administraciones no han estado a la altura y tenemos que tener una fase 2 que es pedir responsabilidades a esas personas o administraciones que no han estado a la altura. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que usted nos resumía que contiene este pacto y del que seguro también vamos a oír hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea de esta manera, en este espacio informativo. Alejandro Ruiz, presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de las Cortes de Castilla-La Mancha, le dejamos que pueda volver al Pleno. Gracias. Volver. Pues muchísimas gracias y, como siempre, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos analizando otros asuntos de interés de esta jornada.